Buenos días tengan todos ustedes aquí informándoles de los estudios de la fama. Les informamos. Ahora les vamos a hablar. Seguimos con el deporte, pero ahora un deporte muy especial que se encontró en la historia de la fama. Les voy a mencionar a un personaje muy apreciado de la comunidad de ahí de la fama Nuevo León y de mi papá, que en paz descanse, Margarito Loera. Era muy amigo de mi papá y generalmente voy a mencionar a este personaje que hizo historia allí en la fama, y también a su hermano también, que hizo historia ahí en la fama, que muchas de las veces somos personas que ya no nos localizamos en esa comunidad de la fama, pero somos de la fama. Nosotros nos salimos de la fama, pero la fama no se salió de nosotros. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Y ahora les voy a mencionar el nombre de este personaje que hizo historia en el béisbol de las ligas pequeñas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? En la historia del deporte tenemos beisbolistas, futbolistas, en todos los ramos y profesionales dentro del deporte, del fútbol y también del béisbol. A este personaje, él era un personaje que mantuvo en alto a la fama Nuevo León con las ligas pequeñas. ¿Qué les parece? Hasta a mí me emociona mencionarles esto a ustedes, porque es una cosa muy bonita que la fama también se distinguió, no nomás en el baile, no nomás inclusive, y lo he mencionado muchas veces, y no nomás yo lo menciono, la fama Nuevo León fue el primer pueblo en Nuevo León, el primer pueblo que se fundó por la industria textil, que fue la primera industria que se formó allí en la fama Nuevo León, que fue Textiles Monterrey, y consecuente la Leona Textil, que el principio era Hilados del Norte. Mencionando esto, voy a hablar del personaje de las ligas pequeñas de béisbol en la fama Nuevo León. Diciendo esto, con todo respeto, voy a mencionar el nombre de este personaje, que es Don Luis Martínez Ponce. ¿eh? El señor Don Luis Martínez Ponce, su, su profesión como en tanto con su profesión tanto como en el deporte, como lo que él se dedicaba dentro de la sastrería, que él, no recuerdo si exactamente, es que yo les voy a echar una mentira, pero yo pienso que también él hacía trajes de deporte, o sea, dentro del béisbol. No lo puedo mencionar con cierta certeza porque no tengo muchos datos de eso, pero me imagino que sí. Eso me lo imagino que sí. Ahora, diciendo esto, don Luis Martínez patrocinó un equipo de niños en el deporte de béisbol juvenil, o y patrocinó por muchos años. Él participó por muchos años en torneos de esa categoría. Una ocasión, recuerdo yo una ocasión que hubo un torneo de béisbol de las ligas pequeñas en San Pedro Garza García, siendo en el Parque Malatorre. Ahí se formó, fue el torneo de Nuevo León, y siendo campeones, señores, siendo campeones el equipo que traía don Luis Martínez Ponce. Diciendo esto, también fueron a participar a los Estados Unidos, en Pensilvania. De ahí no tengo muchos datos, pero él también participó en esos torneos que se hacían por las ligas pequeñas, que él por muchos años participó con el equipo que él traía.
y esos fueron mis grandes recuerdos que yo recuerdo de esa historia del deporte de don Luis Martínez Ponce. Voy a mencionar el nombre del hermano. Del hermano se llama Carlos Martínez Ponce. A él le decían el torero. ¿Quién no recuerda al torero? Él tenía su físico era muy delgadito, muy delgado, que él se destacaba dentro del deporte de torero. No tengo muchos datos de él, pero sí lo menciono aquí en esto, porque él era hermano de don Luis Martínez Ponce, y él se llama, porque él vive aquí en Chicago, Illinois. Es el hermano de don Luis, Carlos Martínez Ponce, el torero. Otro lo conoce con otro sobrenombre, pero yo no lo voy a mencionar con todo respeto, porque a mí no me conviene si se pueden ofender, y por eso no lo voy a mencionar el nombre que le daban a él, como un sobrenombre a él, que era Carlos Martínez el torero. Muchas gracias. Ahora les voy a documentar una anécdota que pasó ahí en las ligas pequeñas, que era el parque que se encontraba en las orillas del Boulevard Díaz Ordaz y San Francisco. Ese parque sufrió un accidente, se cayeron las gradas, eran de madera y se rompieron, me imagino por el peso de tantas personas que estaban ahí en ese recinto de las gradas, y se vino abajo, y hubo muchos accidentados. No tengo muchos datos de eso. Sí recuerdo el accidente porque fue muy nombrado, salió en los periódicos de ahí de Monterrey. Entonces, diciendo esto, yo recuerdo ese accidente que sufrió las gradas de ese parque, que se cayeron sus gradas y hubo muchos accidentados. Ese parque, ya les voy a mencionar otra vez, se ubicaba por la carretera, no en la carretera, por el Boulevard Díaz Ordaz y San Francisco, ahí en la localidad de La Fama, Nuevo León. Muchas gracias, espero que les haya servido esto, y este es un homenaje, con todo respeto, a don Luis Martínez Ponce de mi parte. Mi nombre es Brígido Loera, para servirles, y es Historia del Deporte de La Fama, Nuevo León. Muchas gracias y hasta luego, amigos.